Muy bien, vamos a cambiar de tema. Nosotros vamos a continuar con más información y con el comienzo del ciclo lectivo, de las clases, las actividades, el fin de la pandemia. También nos replanteamos otra pandemia más que tiene que ver con la violencia. Esta violencia lamentablemente que ya está instalada en la sociedad, pero preocupa a docentes y a padres. Y en este caso estamos hablando de la violencia entre jóvenes. Y los vemos en las redes sociales, en los medios de comunicación. Esta violencia con la que ya estamos como de moneda corriente, parece que todos los días nos enfrentamos a una situación distinta. Queríamos reflexionar sobre este tema, es por eso que lo invitamos a Aristide Álvarez, él es de la ONG Si Nos Reímos Todos, que muy amablemente accedió a dialogar con nosotros. Arístides, buen mediodía, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buen mediodía. Buen mediodía, y bueno, claro, lo decíamos y lo decía yo en la introducción, comienzos de clases, y ahí vemos también este incremento de la violencia entre los jóvenes. Sí, lamentablemente hubo noticias en estas semanas sobre hechos de violencia, de peleas entre alumnos, alumnas, algunas dentro de la escuela y otras fuera, en la provincia de Corrientes, en Río Cuarto, en Rosario. Y bueno, la verdad que duele mucho, particularmente me duele mucho como docente, como director que fui de escuela y como presidente de una ONG sobre la que trabajamos por la convivencia. Pero también pensaba, mientras te escuchaba, que estamos hablando de 3, 4 casos, ¿no? Por ahí alguno más que se me escape. Pero también cuántos inicios de clase lindos, tranquilos, eh, donde priorizamos la convivencia, el reencuentro, debe haber habido a lo largo de todo el país. Eh, Esto es así, la noticia es el avión que se cae, que aterriza mal, y no los miles de aviones que durante todos los días aterrizan y despegan bien. Basta que uno se caiga para que sea la noticia. Creo que lo que tenemos que hacer con esto es actuar responsablemente en cuanto a informar estos hechos de violencia, sí, para que la sociedad sepa y para que se actúe sobre eso, pero también no viralizar esto, y esto hablo para las familias y los chicos, que no viralicen estas peleas, porque hacen mucho daño en principio a los chicos que se pelearon, porque después volverse a ver en esa situación no es agradable. Hace mal a los chicos que fueron espectadores de esta pelea y que de alguna manera incluso arengaban e incitaban a que se peleen o filmaron. Hace mal a las familias de los implicados. Creo que debe dar vergüenza, por lo menos, ver a sus hijos revolcándose en el piso y pateándose y golpeándose. Chicos que al otro día van a estar en el aula, quizás, compartiendo ese espacio. Y hace mal a la institución y a la comunidad y a la localidad de la que hablamos. Porque uno no habla, hubo una pelea en la escuela tanto de tal lugar. No, habla de violencia en Corrientes, violencia en Río Cuarto, violencia en Rosario, violencia en Roldán, si hubiera pasado en Roldán. ¿Se entiende? A quienes, a quienes de alguna manera salpica es a todos este tipo de violencia. La otra reflexión es que la escuela debe intervenir, por más que el hecho de violencia haya sido fuera de los ámbitos de la escuela, fuera del umbral de la escuela, si se quiere, porque esos alumnos siguen siendo alumnos de la escuela, aunque ya no estén dentro. Siguen teniendo el uniforme, el guardapolvo, lo que fuera. Siguen representando de alguna manera a la escuela. Así que la institución tiene que mediar en estos conflictos, tiene que intervenir. ¿Sí? Aristide, y pensaba mientras vos contabas de esto de no viralizar, que es difícil en estos tiempos en donde todo se viraliza, todo se pone en las redes sociales, que si bien las redes sociales es una herramienta más que importante que ha llegado a la vida de cada uno de nosotros, hay que saber utilizarlo. Bueno, muchas veces hemos hablado con vos sobre el bullying, cómo enfrentarnos a los chicos, cómo poder plantearle la responsabilidad en el momento de utilizar las redes sociales, y que esto también es algo importante de poder instalarlo y poder charlar con ellos, que es el diálogo, no dejarlos solo en ese mundo tan desconocido, tal vez que ellos piensen que es muy conocido para ellos. Muy importante dos cosas que dijiste. El uso responsable de las redes, no viralizar
algo que tiene contenido violento y que no le hace bien a nadie, y mucho menos si no sabemos la procedencia y si eso es cierto, ¿sí? Y segundo, el diálogo con los chicos, no dejarlos solos, porque los chicos en esos hechos de violencia que están sosteniendo no hacen más que reflejar la violencia con la que nos manejamos cotidianamente los adultos. No nos olvidemos que los adultos somos el espejo de esos niños y adolescentes. Entonces, estas respuestas violentas no son casuales. Y la pandemia en esto creo que ha influido negativamente muchísimo en la sociedad. Yo, como muchas personas, teníamos la idea, el sueño, la utopía de pensar que después de la pandemia íbamos a volver mejores, íbamos a ser mejores, íbamos a ser más empáticos, más solidarios, más respetuosos. Y la verdad que no está sucediendo eso, lamentablemente. No hemos Somos un aprendido mucho. reflejo, sí. Somos un reflejo, ¿no? Hay que actuar distinto si queremos que nuestros jóvenes también aprendan algo distinto. Bueno, y como vos decías, destacar, claro, siempre debemos, cuando suceden estos hechos de violencia, destacamos los malos, pero también todo aquello, lo bueno que hemos aprendido y el reencuentro después de 2 años y lo difícil que habrá sido volver al aula para los docentes y para aquellos chicos también que no son los mismos. Totalmente, porque la pandemia, y lo vamos a saber a esto quizás en algunos años, ya hay algunos índices de cuánto afectó en la salud mental de las personas, de los adultos mayores y sobre todo en los más vulnerables, los niños y adolescentes. Leía una estadística de UNICEF que dice que 1 de cada 4 niños y adolescentes convivieron esa situación de aislamiento en pandemia con un adulto que tenía alguna situación mental que atender. O sea, 1 de cada 4 convivieron con adultos que mentalmente no estaban bien. ¿Y por qué no estaban bien? Porque habían perdido el trabajo, porque la situación económica era pésima, porque habían perdido un ser querido, un familiar, un amigo, un vecino, porque se habían separado, hubo muchas separaciones, divorcios durante la pandemia, y todo eso afectó en los niños y adolescentes. Y la imposibilidad de charlarlo en este espacio que es la escuela, que sigue siendo la institución que aún está en pie y que contiene a esos niños y adolescentes, donde ellos podían contar las angustias que estaban viviendo durante la pandemia. ¿En un grupo de WhatsApp? No. ¿En una clase? ¿En un classroom? Tampoco. Entonces, en este reencuentro, nuevamente surgen conflictos, por supuesto, y hay que resolverlos. Exactamente, exactamente. Mucho para reflexionar y que nos ha dejado también esta pandemia, el diálogo que hay que tener con los chicos y acompañarlos. Creo que eso también es algo clave para cada uno de ellos. Arístides, te agradecemos muchísimo por tu tiempo, como siempre, para ayudarnos a reflexionar con estos temas tan delicados y que muchas veces vivimos en la vorágine del trabajo, de todas las actividades que tenemos y que nos cuesta sentarnos un ratito con nuestros niños, poder charlar y dialogar con ellos, que es tan importante. Mira, no importa la cantidad de tiempo, sino la calidad del tiempo que le brindemos. Dijiste sentarnos un ratito. No importa si es un ratito y no son horas. ¿De qué sirve estar horas con ellos si no estamos? Si no los estamos mirando, si estamos metidos con nuestro celular, mirando una película, haciendo otra cosa. Entonces, calidad de tiempo, eso es lo que hay que invertir en nuestros niños y adolescentes. Gracias, Arístides. No, gracias a ustedes, un cariño grande. Bueno, calidad de tiempo, ahí lo resaltaba Arístides Álvarez, como siempre, tratando de ayudarnos a reflexionar sobre estos temas tan delicados, como habíamos hablado de la violencia, de poder acompañarlos a cada uno de ellos, ese tiempo que muchas veces no tenemos, pero tenemos que dedicarlos, aunque sea un ratito, ese tiempo de calidad para poder erradicar y sacar la violencia de una vez por todas.